Si yo ahora mismo cogiera esto ahora mismo, que es esta bolsita, este maletín, si ahora mismo cogiera este maletín y dijera, vamos a poner por caso para empezar por algo, y dijera que me lo han dejado aquí para abrir al final de la entrevista. Claro, ya ahí provocas un misterio en la gente, una incógnita de qué tendrá el maletín dentro. Esto de la caja de cartón, que como no tenemos caja, pues he cogido este maletín. Esto del misterio que todavía no sigue funcionando como recurso literario, como recurso cinematográfico, como recurso vital, el misterio y el saber qué hay, qué se esconde, ¿no? Bueno, es que aunque no fuéramos conscientes de ello, usamos el misterio para mil cosas, para ligar, por ejemplo. Es decir, tú ocultas una parte de tu personalidad y tratas de convertirte en alguien interesante dosificando la información. Para dar una noticia en un informativo y captar la atención de la audiencia. Lo haces incluso en las reuniones de las comunidades de vecinos. O sea, el presidente de la comunidad mantiene el suspense sobre los temas más importantes a debatir. El misterio forma parte de nuestra manera de actuar, de interactuar y de comportarnos. Y es esencial para comprender el mundo en el que vivimos. Esto que siempre se dice que siendo tópico no deja de ser verdad, que venimos de un misterio cuando nacemos y cuando nos vamos al otro barrio o a donde sea, pues nos vamos a otro misterio. Es decir, que el misterio es el principio. Al final la vida es el paréntesis. El paréntesis entre misterio y misterio, ¿no? Exacto, es lo que está dentro del paréntesis. Que es efectivamente. Pero hay gente que transcurre por ese interior del paréntesis sin hacerse nunca las preguntas esenciales, ¿no? El quiénes somos, de dónde venimos y el a dónde vamos. Y quienes se las formulan terminan siendo filósofos, pensadores, artistas, porque el arte, y de esto si quieres luego hablamos, probablemente sea la única herramienta que tenemos para romper los límites del paréntesis y vislumbrar lo que hay más allá. Ahora hablaremos sobre arte y sobre un libro que has traído, que me han mandado el libro. Libro bien cuidado, ahora lo diremos. Pero en el tema de las grandes preguntas, claro, uno sufre más si se las hace, entiendo yo, ¿no? Porque si empezamos a preguntarnos cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí, si estamos solos o no, si es misterio, si es azar o si es una deidad, uno sufre más. ¿Tú te has hecho esas preguntas? Entiendo, ¿uno sufre más por hacerse esas preguntas? Bueno, sufre porque encontrar las respuestas no es fácil y no está en los libros. A veces crees que las has encontrado en el gurú de turno o en el político visionario de turno, y cuando vas cumpliendo años y vas creciendo te vas dando cuenta de que tampoco ellos tienen esas respuestas, ¿no? Pero fíjate, el hacerse esas preguntas desde muy joven, yo me las hice desde que era muy pequeño, desde muy niño, a lo que me ha empujado es a moverme en busca, por cuenta propia, de esas respuestas. He viajado mucho, he conversado con gentes muy interesantes, he aprendido mucho, no me he creído nada. Y esto es importante porque... Tú eres un escéptico total. No es que sea un escéptico, fíjate. Yo solo aprendí con los ovnis, dediqué una parte de mi vida muy intensa. También hablaremos de ovnis. Claro, por supuesto. Es un tema muy interesante, sí. ¿No? Bueno, pues yo he dedicado una parte de mi vida a entrevistar a testigos de ovnis, a gente que decía que había sido secuestrada por extraterrestres o llevada a otros mundos. Y fíjate, al final llegué a una conclusión muy particular, y es que en ese campo, como en tantos otros de la vida, hay que estar abierto a todo porque vivimos en un universo del que no conocemos prácticamente nada, pero no hay que convertirlo en artículo de fe. Es decir, no hay que creérselo. Hay que cuestionarlo, confrontarlo con otras ideas o con otras perspectivas y sacar pequeñas conclusiones que te vayan sirviendo para ir avanzando. Pero si te conviertes en un creyente en los ovnis, en la política o en lo que tú quieras, al final estás abocado a que te engañen. Esto es así. Quizá despachamos muy rápido a todo aquel que piensa a lo mejor diferente, digo, de manera pues, conspiranoico. Y ya usamos demasiado lo de conspiranoico o lo de conspiranoia para quitar de en medio a gente que los hay gente conspiranoica total. Pero hay otra que a lo mejor expresa dudas razonables y que ni las planteamos porque decimos, es un conspiranoico, no hagamos caso. ¿Usamos demasiado lo de conspiranoico? Pues mira, es un término que acuñó a principios de los 80 Enrique de Vicente, que es un periodista con el que luego yo trabajé muchos años en la revista Año Cero. Lo hizo mezclando, claro, estas dos palabras, es una fusión, ¿no?, de conspiración y paranoia.
Y lo hizo cuando estaba estudiando el magnicidio de JFK, ¿no? De John Fitzgerald Kennedy. Se cumplió ahora 60 años, ¿no? 60 años acaban de cumplirse, efectivamente. Sí. Bueno, pues estudiando ese magnicidio surgieron tantas teorías tan opuestas, tan alucinógenas algunas, que llegó un momento en el que era prácticamente imposible discernir lo que era razonable de lo que era paranoico. Pero fíjate, yo ahí iría a lo que, y será un personaje del que seguro que hablaremos más tarde, a lo que decía también Salvador Dalí, ¿no? De la paranoia surgen grandes obras de arte y grandes certezas, ¿no? Sí. ¿Hay más conspiranoicos ahora que hace años? Tienen más canales para transmitir sus ideas que hace años. Alguien que era un heterodoxo, que navegaba contracorriente, si no tenía un altavoz cercano, en fin, asociado pues porque trabajaba en medios de comunicación o tenía alguna vía directa para que sus voces se magnificaran, no podía comunicar el mensaje. Hoy, en cambio, todo el mundo tiene acceso a ese tipo de altavoces a través de las redes sociales y de Internet, y por lo tanto escuchamos más conspiranoias, pero siempre han estado ahí, incluso desde tiempos antiguos, ¿no? En la antigua Roma ya había teorías conspiranoicas sobre el asesinato de César. Sí, ¿no? porque veníamos hablando del misterio, pero es que la gente queremos siempre respuestas certeras, y ese es el triunfo de la conspiranoia, que te da respuestas certeras a cosas a lo mejor muy complejas. Claro, lo que te da son generalmente respuestas paradójicas, ¿no? O sea, no es la respuesta lógica que tú esperabas, sino que te está dando un giro de guión completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, en estos días se hablaba del afortunadamente fallido atentado contra Aleix Vidal-Quadras, ¿no? Alejo Vidal-Quadras, y surgió la idea inmediata de que era Irán el que estaba detrás, pero enseguida surgieron ideas paranoicas, ¿no? Y que si era gente de la propia extrema derecha que se lo quería quitar de en medio, que si venía del gobierno que había intentado hacer una especie de atentado de baja categoría contra Alejo. Todavía no sabemos qué es lo que ha pasado ahí, pero claro, la duda, la incertidumbre, las zonas oscuras alientan este tipo de ideas. La cuestión está, y ahí está la clave de todo este asunto, en que seamos capaces de formar ciudadanos críticos que sepan lo que es una teoría de lo que es una evidencia, que sepan discernir. Y eso muchas veces no se sabe. Es decir, hay teorías que se dan como evidencias y certezas que se dan como teorías. Y esto es lo que deberíamos intentar inculcar en una sociedad a la que solamente podemos aspirar a educar mejor. Ya que estamos en este santo purgatorio de The Objective, en estas remozadas instalaciones, por qué no decirlo, céntricas instalaciones del periódico, en esta villa y corte de Madrid, siempre preguntamos, Javier, por la relación con la fe de los invitados. ¿Cuál es la tuya? Si eres creyente, si no lo eres, si crees en Dios o no, si... Bueno, yo he pasado mis 50, es decir, que soy una persona que nació en los 70 y por lo tanto me eduqué en un contexto católico, apostólico y romano, ¿no? Y yo fui a catecismo, me hice la comunión, hice la confirmación, claro, es decir, que todo eso está. Y todo eso a mí me ha dado un marco referencial de lo que es la vida interesante, ¿no? La ética cristiana para mí es muy interesante. Otra cosa es que yo me considere un creyente, digamos, de misa de domingo. No, eso no. Sí tengo ética cristiana, por supuesto que sí. Sí me interesa todo el fenómeno religioso, no solo el cristiano, sino el de cualquier latitud del planeta, porque forma parte intrínseca de la naturaleza humana. De hecho, y esto es un poco atrevido decirlo, pero en función de lo que vamos descubriendo con las investigaciones antropológicas de nuestros orígenes, cada vez está más claro que lo que nos hace humanos es la religión, es decir, la aparición de un sentido de trascendencia que hace que entierres a tus muertos y cuides a tus vivos, y el arte. Esas dos cosas son las que nos separan de los homínidos que nos precedieron. Por lo tanto, el fenómeno me interesa. Ahora bien, no soy un creyente al uso, soy un tipo crítico. Quiero saber, no quiero creer. Claro, la pregunta es que hay mucha gente que yo creo que comparte a lo mejor una relación con la religión católica por el caso que nos ocupa, porque España es un país tradicionalmente católico con una herencia muy importante que todavía lo sigue siendo. Hay mucha gente que es católica de
de moral católica, de un respeto a los mayores, de un cuidado, de una serie de valores católicos que nos han ido transmitiendo, pero después le preguntas, ¿pero tú crees en la resurrección de Jesucristo al tercer día? Y te dice, pues no, me sale no creer. ¿Tú estás en ese grupo de me sale no creer? No, fíjate, yo con los grandes dogmas de la Iglesia, ¿no? A ver, el más importante, evidentemente, y el que articula toda la fe cristiana es la resurrección de Jesús, obviamente. Es decir, si no hay resurrección, no hay hecho diferencial de la religión cristiana respecto a las demás. Pero yo quiero saber si la resurrección existió, no quiero creérmela, ¿no? Quiero saber si existió. Y he investigado algunas cosas en esa línea, ¿no? O sea que he ido detrás de las reliquias de Cristo, he estado muy interesado en cuestiones como la sábana santa, que se supone que en su momento fue tenida casi como el acta de la resurrección de Jesús, ¿no? Y he descubierto, por ejemplo, y esto me duele decirlo, ¿no? Que en el caso de la sábana santa, por ejemplo, es muy probable que estemos ante un fraude medieval, pero cuidado, un fraude genial. El hombre que inventó la sábana santa o que construyó la sábana santa inventó la fotografía. O sea, en la Edad Media utilizó un mecanismo para proyectar una imagen anverso y reverso de un hombre contra una tela. No es una imagen que estuviera hecha por contacto contra la piel de un enterrado, ¿no? Si no, tendríamos una imagen distorsionada, es una imagen proyectada contra la tela. Y quien usó eso probablemente usó técnicas como sales de plata, cámara oscura, lentes ópticas, porque hay zonas de la sábana que están más enfocadas que otras, que nos hablan de que en el siglo XII, XIII había alguien con una capacidad técnica impresionante. ¿Quién? Es otro misterio. Javier Sierra, bienvenido al Purgatorio. Gracias por estar con nosotros, por hacer un hueco en tu agenda, que estás siempre, que si viajes, que si conferencias, que si libros, que si... Bueno, es Javier iba a decir un tipo que no tiene presentación, no es que sea un impresentable, esto siempre queda feo decirlo. No, es que es un hombre que lo conoce mucha gente, que ha escrito, me ha dicho antes, 13 libros, 13 libros. O 12 más 1, si lo preferimos decir así, para la gente que no quiera decir el 13. 13 libros, todos ellos, o una gran parte de ellos con mucho éxito. Es ganador del Premio Planeta, con lo cual ya esto es entrar en la... Siempre lo odio, que dicen los Oscars de las letras. Pues sí, los Oscars de las letras. El Premio Planeta en el año 2017, si no me recuerdo mal. Un hombre muy leído también, por ejemplo, en Estados Unidos. Da conferencias, da charlas, la gente le sigue, la gente le estima. Llevas de carrera, pues empezaste a hacer radio creo que con 12 años o 13 años. Con 12 años. Con 12 años. Y no se ha cansado de hacer cosas todavía, cosa que es bastante meritoria. Y entre los nuevos libros que tiene, pues ya digo, he dicho antes que me han mandado este libro, que es ¿Por qué Dalí?, Editorial Planeta justamente, libro junto a Antonio López y Montse Aguer. ¿Por qué Dalí? ¿Por qué Dalí? ¿Qué figura la de Dalí? Bueno, es un figurón, ¿no? Es un figurón, ¿eh? Es un figurón. En este caso, el libro está motivado por un acontecimiento, ¿no? Y es que Dalí pintó en 1951 una de las grandes obras de su trayectoria, que fue el Cristo de San Juan de la Cruz, ese Cristo aéreo, ¿no? Que tiene esa perspectiva tan particular. Y ese Cristo salió de España a Glasgow, a Escocia, donde está colgado, efectivamente. Y esta es la primera vez, o sea, el pasado mes de noviembre, la primera vez que este Cristo está durante un largo periodo de tiempo colgado en una institución española, en este caso el Museo de Figueras, el Teatro Museo de Dalí, ¿no? Y a raíz de esa visita del cuadro a España, después de 70 y tantos años fuera, nos hemos juntado Montse Aguer, que es la directora de los museos Dalí, Antonio López, el gran Antonio López, el pintor, y yo, para tratar de arañarle los secretos que tiene este cuadro, que tiene unos cuantos, ¿no? Porque Dalí lo pintó a raíz del encontronazo que tuvo en el convento de San Juan de la Cruz y Santa Teresa en Ávila, con un dibujito que San Juan de la Cruz pintó en éxtasis. Él vio esa imagen, él la vio en un trance, la pintó en un billete, en un pequeño papel, y Dalí se encontró con ese papel varios siglos más tarde y lo utilizó como fuente de inspiración para esta obra colosal. Es tremendo, ¿eh? Iba a decir, ¿es grande el cuadro? Es grande. Preguntas paletas. No, es grande. Es grande el cuadro. No, es normal que hagas esa pregunta porque Salvador Dalí tiene una gran producción de obras de pequeño formato y no son muchas las obras de gran formato que él alumbró, ¿no? Esta es una de esas obras, tiene más de 2 metros de altura y la verdad es que hoy que la he visto
pues mira, colgado con unos terciopelos parecidos a los que tenemos en este plató, Sí. la verdad que impresiona, ¿eh? O sea, es de esas obras que impresionan. ¿Dalí estaría hoy cancelado? Esto que se dice, ¿estaría hoy cancelado? ¿Sería un artista...? Pues probablemente Dalí estaría hoy cancelado, porque a él le gustaba mucho la provocación, Sí. el ir contracorriente, y eso en esta época de lo políticamente correcto no está bien visto. Pero fíjate, vuelvo a un término que hemos utilizado mucho en esta conversación, vuelvo al término arte. El arte al final también es ir contracorriente, es sobrepasar los límites del tiempo en el que vives y romperlos para avanzar en otras direcciones. Desde ese punto de vista, Dalí fue uno de los grandísimos artistas del siglo XX, claro. ¿Estamos entonces ante un arte ahora más políticamente correcto? Estamos ante una época muy propagandística. Las obras de arte tienen generalmente un sentido muy claro, generalmente de apoyo a ideas o a corrientes políticas, que no es algo nuevo, cuidado. Esto en la época de los Austrias ya ocurría, es decir, cuando se le pedía a Tiziano o a Velázquez que pintara una determinada historia, había una intención ya detrás, una intención generalmente política. Lo que pasa es que Velázquez era tan grande, tan inconmensurable en su talento, que le gustaba también pintar escenas mitológicas o utilizar elementos astrológicos y los metía en algunas de sus pinturas. En fin, esa otra cara que es la que a mí generalmente me atrae de estos grandes genios. Que estamos ante artistas, digamos, hombres y mujeres, más politizados y más aburridos, quizá, puede ser. O al menos te interesan a ti menos. Claro, porque el arte politizado, digamos, o el arte muy dirigido es un arte de factoría, ¿no? Es decir, tú construyes imagen para defender un mensaje, no das libertad para que surja un mensaje nuevo. Desde ese punto de vista, Dalí tuvo muchas etapas, ¿no? Dalí tuvo una etapa en la que se metió en el surrealismo francés con André Breton y con toda esta gente que pensaba que para llegar al verdadero arte habría que utilizar mecanismos automáticos del cerebro, entrar en trance, fumar hierba, en fin, romper con las ataduras del mundo real y dejarse llevar por una conexión con tu yo interior. Dalí tuvo ese periodo, pero al final dijo que a él no le interesaba conectarse con su yo interior solamente, sino también conectarse con lo superior. Se convirtió en un chamán en el siglo XX, siguió los pasos de Picasso, que fue otro chamán, y desde ese punto de vista alumbró una nueva línea de trabajo que es la que luego le hizo famoso, ¿no? Con este Cristo de San Juan de la Cruz y otras grandes obras. ¿Por qué Dalí, siendo un artista universal, que lo es, uno de los mayores genios que ha dado el arte en España, no se habla tanto de él, o casi está olvidado, digo, por Cataluña, al menos por la parte de las élites mediáticas o élites políticas de catalanas, que no hablan mucho de Dalí, se hablan de otros artistas, pero Dalí está como arrinconado. ¿Por qué? Bueno, Dalí, él estuvo cuando llega la guerra civil a este país, él abandona España, está unos años fuera, vuelve en el año 48 a España, es ya la España de Franco plenamente, y digamos que él busca un hueco para colocarse o para resituarse y se adscribe de alguna manera a Franco, ¿no? Y al régimen. Y esto hace que termine dando una serie de proclamas y de cosas en su época que eran puro camaleonismo, si me permites el término, ¿no? Pero que han clasificado a Dalí como un pintor de derechas o un pintor de la época aquella, ¿no? Pero es injusto, porque yo creo que Dalí está por encima de los clichés políticos, ¿no? En ese sentido, él hizo cosas muy notables. Por ejemplo, tiene una pintura que la termina en 1936, antes del inicio de la guerra, que le cambiará el título, la llamará Profecía de la Guerra Civil Española, en la que se ven unas sustancias carnosas de estas que él pintaba, con una especie de mapa de España en el interior, que él no era consciente de que estaba ahí cuando lo ejecutó y se quedó muy preocupado cuando estalla la guerra civil y él vio esto porque él estaba con la idea del inconsciente colectivo de Jung, pensaba que había ideas en el ambiente
que nos advierten a los humanos de los momentos de crisis, y antes de que se declarara la guerra civil él ya estaba seguro de que España iba a entrar en un conflicto armado irreversible, ¿no? Pero no le gustaba, o sea, no estaba adscrito a una de las dos tendencias que combatieron. Se adscribió después, cuando se tuvo que ganar la vida y volver a España. Claro, la pregunta entonces sería si nos importa ahora como sociedad, yo creo que sí nos importa ahora, la mayoría dominante de la sociedad, por así decirlo, si le preocupa que los artistas sean o no decir, buenas personas. Ahora vemos por ejemplo, con temas de Picasso y el trato que tenía, por ejemplo, con las mujeres. Con las mujeres, eso. Que es básicamente como decir sí, que Caravaggio fue un cabrón. Bueno, fue un asesino. Un asesino. Caravaggio estuvo condenado por asesinato, ¿no? Pero nos debería importar eso. Para mí no, pero después yo puedo opinar. Pero ¿a ti te importa el hecho de que sean buenas o malas personas los artistas o te importa el arte en sí? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que ese código del buenas o malas personas, Sí. las consideraciones éticas respecto a personajes históricos, las hacemos desde la ética del siglo XXI y es muy difícilmente aplicable no ya a la ética de los siglos de Caravaggio, ¿no? Del siglo XVII, sino a la ética incluso del siglo XX. Cambiamos continuamente, ¿no? Por lo tanto, cancelar a una persona o desprestigiarla o quitarla del canon por cuestiones humanas, no artísticas, sino humanas, de su periodo vital, yo creo que es una torpeza intelectual, ¿no? Creo que cada época tiene su momento. Evidentemente, también, dicho esto, creo que el siglo XXI es el mejor de los siglos posibles. Es decir, está bien, que hagas defensa del No, pero cuidado, es que no lo hacemos. Es verdad, no lo hacemos. Pero es la época en la que el nivel de alfabetización del planeta, no hablo solo de España, por supuesto, pero del planeta, es el mayor de toda la historia. El nivel de supervivencia, por ejemplo, de niños recién nacidos es el mayor de toda la historia. Cualquier arqueólogo que abra una zanja que pertenezca al siglo XVI o XVII o XVIII, o si se va a 1000, 2000, 3000, 5000 años atrás en la historia, verá que la mortalidad infantil era brutal. O sea, están los huesos de todos esos bebés y esos niños allí. Esto no se da hoy, no se da en esas proporciones. Por lo tanto, hemos mejorado en comunicación. Es el periodo de la historia, yo sé que esto sonará raro, pero es el periodo de la historia más pacífico. No hay tantas guerras ni tan extensivas como las que ha habido a lo largo de toda la historia de nuestra especie. Por lo tanto, creo que estamos mejorando. Pero juzgar desde la mejora los tiempos que eran convulsos y muy duros que nos precedieron, creo que es muy atrevido por nuestra parte. Hablando del pasado, este es un país muy, muy obsesionado con el pasado y especialmente con el fenómeno de la guerra civil y las consecuencias, es decir, la dictadura. ¿Estamos muy obsesionados con ello o no? Y si después estamos muy si es un caso paradigmático español o no tiene por qué. Bueno, yo creo que están obsesionados los políticos, fundamentalmente, por la guerra civil española. El ciudadano medio yo creo que no. Mis abuelos estuvieron en la guerra civil. De hecho, yo no los conocí por culpa de la guerra, ninguno de los dos. A mis abuelas sí. Y fíjate, mis abuelas, que habían perdido a sus maridos en ese periodo, no hablaban de la guerra, no me hablaban. Yo les preguntaba, porque a veces te llegaban noticias de este asunto y les preguntaba. Y por no envilecerme, luego eso lo valoré, por no envilecerme, por no transmitirme ese odio que había llevado a España a esa situación, preferían no hablar. ¿Qué es lo que ha pasado desde el tiempo de mis abuelas a este? Pues que de repente ha llegado una generación que no ha vivido la guerra, como yo, como la mía, que la conoce por referencias, pero la ha convertido en un argumento político y la esgrime como un argumento político, ¿no? Y a mí eso me parece muy terrible. Es un argumento histórico, pero no es un argumento político. Yo creo que ahí deberíamos, en algún momento, sobre todo los de tu generación, que ya sois más jóvenes, deberíamos plantarnos y decir, cuidado, esto es historia, esto es política. Y la política debe mirar al presente y al futuro, no al pasado. Como decía esto Felipe González, ¿no? Lo de quiero que seamos hijos de la democracia y no nietos de la guerra o algo por el estilo, ¿no? Sí. Una idea parecida. Algo así, algo efectivamente. así. Asunto ovnis. Esto que cambio de guión, ¿eh?
Asunto OVNIs. Me encanta. Que sé que tú eres una persona muy apasionada del tema. Oswald ha sido para ti también una especie como de fuente de trabajo y de investigación y de muchos años de dedicación. ¿Qué está pasando con los ovnis en Estados Unidos? Porque veíamos este año esa declaración de los, explícalo tú mejor, porque yo lo explicaré mucho peor, de esos militares en una especie de conferencia con el gobierno. O con sí, en una audiencia en el Congreso. Claro, en una comisión del Congreso. En fin, se ha declarado por parte de una serie de militares que han estado asociados a la investigación OVNI y se ha acusado al gobierno de ocultar materiales, pruebas, testimonios vitales para comprender este asunto. ¿Qué es lo que está en juego? Porque todo esto hay que verlo desde una perspectiva amplia, no solo la ufológica que nos lleva a las películas de ciencia ficción y a los marcianos, ¿no? Esto hay que verlo desde una perspectiva incluso geopolítica. Lo que está ocurriendo es que el mundo está cambiando a enorme velocidad. Hay actores en estos momentos que intervienen en la nueva visión del planeta que son, en fin, muy avanzados tecnológicamente. Estoy hablando de los chinos, por ejemplo, o de los rusos, que han desarrollado vehículos de espionaje, aviones, etcétera, de los que no tenemos ni idea. Los Estados Unidos están preocupados por esto. Lo que han hecho con este asunto de los ovnis es simplemente decir, reconocer que no es poco, los ovnis existen, hay continuamente incursiones de objetos no identificados de naturaleza inteligente en el espacio aéreo de los Estados Unidos, no sabemos lo que son, puede que sean de estas potencias emergentes que nos envían su material para espiarnos, pero hay que tomar cartas en el asunto, hay que detectarlos y hay que abatirlos. Por eso ahora ya no los llaman objetos voladores no identificados, los llaman fenómenos aéreos no identificados, abren todavía más el abanico y quieren destinar una parte del nuevo presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que tiene que estar aprobado antes de fin de año, para investigar este asunto. El presupuesto de defensa en Estados Unidos es una tarta de 84.000 millones de dólares. 84.000 millones de dólares. Hay que pensar en esa cifra. Se dice rápido. Se dice muy rápido. Y de ese presupuesto, una parte importante se la está disputando la Fuerza Aérea, que es la responsable del control de los ovnis, teóricamente, ¿no? Y sobre todo la idea de que cuando hablamos de ovnis, habrá mucha gente que piensa, ¡ay, los marcianitos! Y no se trata de marcianitos, se trata de, como tú dices, de objetos voladores no identificados. Es un problema de defensa. Y es un problema de defensa, un problema de defensa de un país, de un Estado, y que no es para menos de los Estados Unidos o de otros países. Es decir, pero que no se nos vaya a la mente a los marcianitos, a lo mejor, oye, a lo mejor en un futuro, claro, vamos a ver. No se descarta nada, pero por primera vez entiendo que es el gran cambio que se da desde que tú llevas trabajando en ese campo, es que un Estado como los Estados Unidos diga, sí existe esto, que no lo llamamos ovni, lo llamamos fenómeno aéreo, no vale, pero bueno, pero lo que estamos viniendo hablando existe. Sí, es que la política anterior, la que arrancó en el año 47, cuando surgen las primeras noticias de platillos volantes en la prensa, era justo la contraria, era negar la existencia de los ovnis para no preocupar a la población, ¿no? Y no darle la sensación de que su espacio aéreo es inseguro. Claro, eso es muy complicado en un país que acaba de salir de Pearl Harbor, en el caso de Estados Unidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Decir que los japoneses podrían volver a sobrevolar ese territorio americano era un tema muy, muy delicado y por lo tanto se dedicaron a negarlo. La gran diferencia de este momento es que, por ejemplo, actores como la NASA, la Agencia del Espacio, que desde su fundación en 1958 siempre había evitado hablar y pronunciarse sobre los ovnis, ahora se ha implicado en la cuestión y dice, cuidado, los ovnis existen, son o pueden ser un problema de defensa, pero también son un problema científico y tenemos que averiguar cuál es su naturaleza y ver qué podemos aprender de ellos. Esa es la actitud de la NASA y ahora tienen un comité también que investiga ovnis, es decir, que esto es un cambio de guión también muy, muy grande respecto a lo que hemos visto. ¿Tú crees que estamos preparados? Porque siempre la humanidad pensaba, no, ¿esto cómo va a pasar? La pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a pasar una pandemia y nos van a cerrar? ¿Tú crees que estamos preparados para que dentro de un tiempo salga alguien en Estados Unidos, alguien del gobierno de Estados Unidos o de otro país y diga, señores, hay, por ejemplo, hay vida extraterrestre y la hemos identificado? Y que no cunda el pánico, que a lo mejor también... ¿Estamos preparados ya para eso, para que nos lo digan o...? Bueno, van a cambiar muchas cosas si se hace un anuncio de esa naturaleza. Yo creo que se harán anuncios próximamente de carácter progresivo, es decir, que lo primero que terminaremos viendo en las noticias un día es la prueba de que efectivamente
hay vida extraterrestre. O sea que, Cosa que tú, por ejemplo, entiendo que estás convencido de que hay. absolutamente, pero por una razón muy obvia. Es decir, cuanto más estudias el origen de la vida en la Tierra, más te das cuenta de que es indisociable de lo que hay en el universo. Las nuevas expediciones que se han hecho ahora con esta recuperación de materiales de cometas, ¿no? Como la misión Osiris-Rex de la NASA, cuando se han analizado esos cometas, esos restos cometarios, vemos que la estructura de esos cuerpos que están en fin, a mucha distancia de nosotros y que no tienen contacto ni ninguna relación con el planeta Tierra, están hechos de lo mismo que el planeta Tierra. Que el agua es un elemento común ahí fuera. Hay más agua en la luna Titán que en el planeta Tierra. No somos conscientes de eso. Luego, ese elemento que alberga y es necesario para el agua es universal. El oxígeno también es universal, o sea, los elementos básicos que conforman la vida y que desencadenan la existencia de tú y yo y de nuestros espectadores son absolutamente comunes en el universo. Luego, claro que descubriremos vida extraterrestre, no será muy diferente a nosotros. El gran salto es cuando descubramos vida inteligente extraterrestre. Eso sí que puede cambiarlo todo, ¿no? Un anuncio de esas características sí que puede cambiar muchas cosas, incluso las religiones, fíjate. Que hay alguien parecido a nosotros, ahí fuera. Sí, a lo mejor es ese Dios que nos creó a su imagen y semejanza del que habla Génesis. Tú fíjate qué implicaciones podrían tener esas cosas. Cambiaría ¿no? todo tanto. Bueno, en fin, ¿lo veremos? ¿Crees que lo veremos? A mí me gustaría verlo. No sé si yo lo veré o lo verán mis hijos, ojalá, pero vamos a una gran velocidad, ¿no? Piensa que el año que viene, quizá al otro, vamos a volver a pisar la Luna con la intención de quedarnos, de crear ya bases permanentes en el satélite, que tenemos los ojos puestos en misiones tripuladas a Marte para la década de los 30, quizá hacia finales de la década de los 30, principios de los 40. Nosotros empezaremos a colonizar el universo porque nos interesan los recursos naturales que hay en el universo para nuestro propio desarrollo. Y en ese camino yo estoy seguro de que vamos a encontrar muchas respuestas, ¿no? Y cuando encuentras una respuesta, eso es lo malo de este tema, surgen muchas más preguntas. Pero bueno, el conocimiento humano avanza así, ¿no? ¿A ti qué te da miedo? Porque tú que has estado en muchos sitios, que has vivido aventuras muy intensas, que hablas y estudias sobre temas a veces peliagudos. ¿Eres un hombre miedoso a algunas cosas concretas? Bueno, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos. Porque, ¿Está mal? Sí, eso también. No, pero cuidado, hay mucha gente que tiene más miedo a los muertos que a los vivos. Es absurdo. A mí me da miedo el fanatismo, me da miedo la ignorancia convertida precisamente en radicalismos. Me da miedo la insolidaridad, me dan miedo ese tipo de cosas, pero son muy, muy humanas, ¿no? Muy vivas. No me da miedo lo que generalmente asusta a la gente, ¿no? O sea, muchas personas tienen miedo de la muerte. A mí la muerte no me da miedo. Yo he convivido con ella, la he mirado a los ojos desde que era muy pequeño, me he preguntado mucho por ella y la muerte no duele. O sea, no. Cuando ya te llega la muerte no estás aquí. Exacto. Ya es otra historia, es otro camino, es otra etapa, por lo tanto, y es inevitable. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que tener miedo a eso. Y el miedo, en cualquier caso, nos tiene que ayudar a transformarlo en algo constructivo. Si el miedo te paraliza, ese es el peor de los miedos. Pero si el miedo te ayuda a tomar medidas, ese es un miedo constructivo. Si el miedo te lleva a mejorar tu sociedad, ese es un buen miedo. ¿Te interesa el mundo sectas también? Me interesa porque me asombra la capacidad, ¿cómo decírtelo? La capacidad, la credulidad a la que puede llegar el ser humano, ¿no? Cuidado, dicho esto, cuando hablamos de sectas pensamos pues, en grupúsculos, en sociedades secretas. Sí, en cosas así, pero sectas también son los partidos políticos, los clubes de fútbol, hay muchas sectas a nuestro alrededor que exigen fanatismo a sus militantes. Eso es preocupante, ¿no? Yo creo que todo lo que cercene la libertad del individuo debe ser
escrutado y puesto en una lista de riesgo, ¿no? ¿Sabes algo sobre el Yunque? Esta secta que algunos dicen, secta secreta que están relacionando a veces con Vox. ¿De esto sabes algo? ¿Te consta algo? No he averiguado nada sobre esto. Sí que he oído hablar de ella y he leído algunas cosas sobre el Yunque, pero no me extraña. Es decir, cuidado, detrás de todos los movimientos ideológicos que hoy están rigiendo las democracias del mundo, ha habido también historias sectarias, ¿no? Yo publiqué un libro, no mío, soy director de una colección que se llama Ocultura, y publiqué un libro que se llama El ocultismo en la política. Te lo recomiendo. Es un libro en el que ves cómo la masonería infiltró una parte de las izquierdas en un momento determinado, o determinados movimientos ultras católicos fueron importantes en la constitución de partidos que hoy están en fin, activos en Italia, por ejemplo, o en otros países centroeuropeos. Eso es interesante, ¿no? ¿Sabes por qué es interesante? Porque al final, esto es increíble, pero el ser humano se mueve por lo que cree, más que por lo que sabe. Más que por lo que piensa. Y muchas por lo que veces, siente. y mucho más que por lo que sabe, o piensa o siente, desde luego. Bueno. La creencia es el motor de la especie humana, aunque no queramos admitirlo, ¿no? Porque nos incomoda. Pero estamos en un mundo que hemos creado con creencia. Crear y creer son dos verbos muy parecidos y se funden mucho, de verdad, mucho más de lo que pensamos habitualmente. No, por eso decías bien que entiendo yo que es necesario, por ejemplo, tener referencias católicas Sí, claro. o judías. A veces dicen, no, que no se estudie la religión en los colegios, que eso es otro debate y puede ser muy interesante, pero sí se debería estudiar al menos la historia de las religiones. Sin duda. Porque es una cantidad de referencias que hoy hay mucha gente joven, más joven que yo, que pierde... Que se pierden las referencias, a lo mejor incluso de chistes católicos, o con santos, o con... Sí. Porque ya no saben Judas, pues a lo mejor no saben quién es Judas. Sí, no saben quién es... o simplemente interpretar qué es un campanario, por ¿no? ejemplo. O sea, o reconocer ciertos elementos simbólicos, en fin, que están en nuestra vida cotidiana y que vienen de esas épocas, ¿no? Claro que sí, yo soy muy partidario de que se estudie historia de las religiones, efectivamente, en el colegio. No soy tan partidario de que se catequice, es decir, el hecho de que tú quieras adscribirte a una fe o a otra es una opción personal y perfectamente respetable y respaldable desde el punto de vista social, pero no imponible, o sea, no puede ser una cuestión que se imponga. Dos más, por ir cerrando. Una, se ha estrenado hace poco Napoleón, Sí. la película de Ridley Scott. Me consta que no te ha gustado del todo. Bueno, ¿O no te ha gustado? sí, a ver, no me ha gustado porque deja fuera una parte esencial de la peripecia de Napoleón, que es la campaña española. Es decir, Sí. no hay nada de España. No hay nada de cuando nos invadieron los franceses, Nada. que dijeron, no, que vamos a Portugal, pues al final no iban a Portugal. Claro, no hay Nada de... Nada. Cuando nos levantamos los españoles, los madrileños se levantaron. Luego el retrato que hace de determinados pasajes, como por ejemplo la campaña de Egipto, porque Napoleón conquistó Egipto, estuvo un año en Egipto, desde mi punto de vista le ha sacado poco partido, es muy, muy superficial. Pero bueno, en fin, estamos ante una película, un blockbuster, o pretende ser un blockbuster, y entiendo que ha tenido que renunciar a muchas cosas. Pero aún así, el sentido narrativo yo no se lo he acabado de pillar. O sea, volveré a verla, cuidado, porque las grandes producciones me gusta verlas 2 o 3 veces. Hablamos de Napoleón y justamente la pregunta iba por el tema de... ¿Nos falta en España que haya cine, o gran cine, o blockbuster, eso que se dice, sobre grandes personajes patrios? ¿Notas que hay una falta de eso? ¿Cómo? Pero absoluta. De exportar. Absoluta. Tenemos una de las historias más ricas del mundo y mejor documentadas, y sin embargo no hacemos alarde de ello, ¿no? Solo la aventura americana daría para infinitas películas, ¿no? Pero no es solamente eso, es todo lo que España ha contribuido a la historia del mundo, ¿no? Eso deberíamos utilizarlo como elemento cinematográfico, y sin embargo tengo la sensación de que nos hemos quedado en la parodia, en la autoparodia, en la autoflagelación, y no damos pie con
con productores que se atrevan a hacer este tipo de cintas. Cuidado, tampoco miramos al futuro, ¿eh? O sea, España es un país que no produce cintas de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? O un poco futuristas. No lo hizo en la época dorada del género, ahora muchísimo menos, que no es época dorada para esto. Sí, pero en fin. es curioso, por ejemplo, uno va y lee un poco, que lo último que he podido leer, por ejemplo, que me ha interesado, Blas de Lezo, por ejemplo. Y que a algunos parece que hay que reivindicarlo como un personaje patriótico, tal igual. Yo no voy al personaje, yo voy a que las hazañas que ese hombre hizo como tal darían para una película, pero no se hace la película. Sin duda. No, y la terminarán haciendo los ingleses y contarán la historia al revés. Es decir, lo que no contamos nosotros lo contará un otro. Eso es lo peor, lo contará un otro. Y segundo, ¿cuál es la ciudad más misteriosa o con más elementos misteriosos de España? Algunos dicen Sevilla, otros dicen no, Barcelona, tal. Para ti, ¿cuál es el lugar de España con más misterios, no por resolver, pero sí interesantes de leer, de investigar, de estudiar? Mira, yo creo que una ciudad, por no citar ninguna de las dos que tú has mencionado, una ciudad que lo tiene todo y que también debería sacar más pecho de todo ese misterio que tiene, es Toledo. Toledo es una ciudad que tiene desde historias subterráneas, la cueva de Hércules, que es uno de esos temas extraños que dan pie a muchos mitos. Cuando llegan cuando llegan los musulmanes a España en el 711 y entran en Toledo, dice la leyenda que abren unas puertas que estaban llenas de candados que habían ido poniendo todos los reyes cristianos anteriores, todos los visigodos, uno tras otro. Cada vez que era elegido rey ponía un candado y cerraba aquello, ¿no? Bueno, cuando quitan todos esos candados y entran, descubren por qué. Y es que había un arcón en su interior con un pergamino en el que estaban dibujados ellos, el mundo musulmán, entrando y conquistando España. Claro, eso no lo querían ver los cristianos, ¿no? Bueno, pues solamente esa historia, medio profética, bien. Ya daría para iniciar un peliculón. Pero no lo hacemos, es verdad. Yo creo que tenemos que mirar un poquito más esas historias, los cineastas, el mundo del cine, y convertirlo en celuloide. Cuando decían eso, algunos dicen, no, la hispanidad es el periodo histórico más importante de la historia de la humanidad después de la romanización. ¿Tú estás de acuerdo un poco con eso? ¿Es una exageración? Bueno, yo creo que... políticos, esto lo he sí, yo creo que al final es una exageración en el sentido de que ha habido muchos periodos muy determinantes en la historia de la humanidad y muchos de ellos los tenemos completamente olvidados. Piensa que la historia es un ejercicio reciente. La escritura la inventamos hace 5.000 años en Sumer. Todo lo que ocurrió antes, y es mucho, no tenemos ni idea. Ahora se están desenterrando en la Anatolia turca templos que cuando se han datado los elementos orgánicos que se han encontrado junto a ellos, hablan de templos de hace 12.000 años. Entre los 12.000 años y los 5.000 de los sumerios, 4.000 y pico de los sumerios, no sabemos lo que hay. Hubo muchos momentos determinantes, seguro, no había ni que podcast, hemos olvidado. Claro. Ni podcast había. La hispanidad es importantísima porque es el acercamiento de dos mundos, es cerrar el círculo del planeta Tierra. Ya sabemos que formamos parte de una misma esfera a partir de ese momento y eso es importante. Pero hay otros, como por ejemplo la carrera espacial que empezó en 1969 y que seguimos en ella, que también es un momento clave, pero como estamos dentro, no somos capaces de verla con la perspectiva que merece. Bueno, Javier Sierra junto a Antonio López, junto a Montse Aguer, han sacado este libro, Editorial Planeta, que se llama ¿Por qué Dalí? Y la respuesta a ¿por qué Dalí? Pues se compran el libro, lo regalan, lo invitan y ya saben la respuesta de ¿por qué Dalí? Javier, ha sido un placer, suerte con todos los proyectos, con Dios, con los proyectos, con la familia, con los viajes y con todo. Muchísimas gracias. Igualmente y adelante con The Jeftic. Gracias.